Ok, chicos, I will record the class. Voy a grabar esta parte de la clase. Don't worry, you don't have to turn on your camera, just pay attention. So let's begin with this. Let me see if, just give me, okay. So let's begin about this a little bit. So, as you know, we have to talk about let's review something really quick that you may know, which is the past simple. Okay, so what is the past simple? ¿Qué es el pasado simple, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo, Tell me, what is the past simple, Santiago? el past simple es cuando es unas cosas del pasado que hacías o ya sabías. And it stopped to happening, right? Y dejó de pasar. Yes, exactly. For example, the past simple is something really easy. I played, no, basketball. Por ejemplo, en este caso, I played basketball, jugué basketball. Se le conoce como pasado simple porque es una acción ya terminada. Ajá. Por ejemplo, esto es algo más simple si lo queremos ver así. Son acciones que ya no van a pasar durante el día. Por ejemplo, I took the breakfast. What? Breakfast this morning. Algo tan simple como esto. Ajá, desayuné esta mañana. Es algo que ya pasó, por eso se le conoce como pasado simple. Son acciones que ya no se van a repetir durante el día. Y también hay acciones que son en pasado simple, pero continúan hasta el día de hoy. Pero ya son acciones que no se van a volver a repetir. Por ejemplo, I don't know, let me see, Christopher Columbus arrived to the America. Okay, for example, in this case, Christopher Columbus arrived to the Americas. Sí, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de algo que ya pasó. Arrived, llegó. Ajá. I took, I played basketball. Por ejemplo, si se dan cuenta, en estas acciones no estamos mencionando cuándo, pero sabemos que ya pasaron, ¿sí? Por lo tanto, se le conoce como el pasado simple, porque son acciones que durante el día ya no se van a volver a repetir. O quizás sí, pero ya pasaron. Tan simple como eso. Este es el pasado simple. Ahora, so let me erase this. Okay, for example, when we talk about the past simple, cuando hablamos del pasado simple, tenemos que entender que tenemos dos formas de verbo. Tenemos, por ejemplo, los verbos regulares, the regular verbs. Okay, cuando hablamos de un verbo regular, esto es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque un verbo regular siempre va a terminar con ed. For example, let me see, stay. States. That's it. That's the regular verb. But then we have the irregular verbs. Después tenemos los verbos irregulares. Y en esos casos hay 4 formas de verbos irregulares. And we're going to check it. So, the irregular verb. So, for example, we have the first one, which is similar. For example, could and could. Tenemos el primer verbo que es el verbo irregular por excelencia, que es un verbo parecido. Que en este caso, de acuerdo al contexto, vamos a saber cómo usar los verbos regulares y los verbos irregulares. Por ejemplo, I put my finger now. ¿Ok? Si pongo I cut my finger now, es corté mi dedo ahora. If I put I cut my finger yesterday, well, it's yesterday, right? So it's a past action.
En este caso, de estos verbos nos vamos a enterar cuándo sí se usa en pasado y cuándo se usa en presente por el adverbio de frecuencia. So, I cut my finger now, I cut my finger yesterday. As simple as that. What else? For example, we have the other irregular verbs, which is basically, for example, swim from, swim and swam. Esos son los verbos, otra forma de los verbos irregulares que cambia la vocal. Por ejemplo, swim y swam. Ajá. Eso es como se usa. What else do we have? Ok, tenemos otra forma de verbos que generalmente va a permanecer. Bueno, vamos a dejarlos acá, no los voy a confundir porque los otros ya son un poquito más complejos. Pero anyway, tenemos esos verbos y cuando hablamos del pasado simple, ajá, cuando hablamos del pasado simple, simplemente, como su nombre lo menciona, solo van a estar ahí para describirnos la acción. Y vamos a tener que a veces inferir cuál verbo es en presente y cuál es en pasado. Pero como les repito, si se dan cuenta, los verbos pueden ir con ed o pueden cambiar su forma, a excepción de los verbos que son similares. Cuando tengamos un verbo que es similar, ya sea en pasado o en presente, lo que nos va a indicar de qué tiempo estamos hablando es el verbo, perdón, es la forma de tiempo. Por ejemplo, si nos dice now, yesterday, tomorrow, etcétera. Así es como lo vamos a usar. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente. De past progressive o past continuous. ¿Ok? Eso está relativamente fácil. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que teníamos en el caso de estos verbos, teníamos del verbo be, vamos a poner aquí, to be, teníamos, por ejemplo, las conjugaciones, que teníamos el is, are, o en el caso de am, right? Y aquí los vamos a separar de otra forma. Vamos a eliminar de aquí el are, porque aquí lo vamos a ver de otra manera. Este verbo, el verbo be, lo vamos a conocer como el verbo auxiliar, ¿sí? Esto va a ser un auxiliar verb. And we're going to check why. And then, for example, we have the other form, which is the verb, okay. We have the to be, and we are going to use the are. Right? Igual, en este caso vamos a usar también el to be como un auxiliar. En este caso, and we're going to check why. Vamos a checar por qué. Ahora, cuando tenemos el verbo auxiliar, eso nos va a mencionar que va a haber un cierto cambio de forma al hablar. Por ejemplo, tenemos que en pasado, estos dos verbos que es el is y el am, se va a conjugar de una manera diferente, que va a ser nada más was. Ajá. Y para el verbo to be de la forma are, vamos a usar como la forma, ok, vamos a usar como la forma were, right? Así lo vamos a usar de estas dos maneras. Recuerden, esos son verbos auxiliares. Y ahora, vamos a hablar de los verbos principales. En este caso, el verbo principal se le conoce como the main verb. Right? Y nada, recuerden que en el pasado progresivo o en cualquier tiempo progresivo, perdón, nuestro verbo principal va a ir siempre en la terminación ing. For example, let me see. Pledging or sleeping. Por ejemplo, en estos casos tenemos nuestros verbos principales, playing y sleeping, que si los tenemos de forma infinitiva sería play y sleep, o to play and to sleep. But in this case we're using the ing. Ajá. Cuando usamos el ing, recuerden que esta terminación es ando, o endo, o indo, ajá, en español.
Y estos verbos en el verbo auxiliar vendría siendo, por ejemplo, el estaba, estaban, estábamos, etcétera, ¿sí? Así es como se usa de estas maneras. Todo depende del sujeto también. Ujú. So, let's review. Can I erase this, guys? ¿Puedo borrar eso, chicos? Well, anyway, it's going to be recorded. De todos modos va a estar Sí, grabado. profe. Thank you. Thank you, Santiago. Ok, vamos a checar un ejemplo. Entonces vamos a usar este presente progresivo. So, let me see. I was getting, I was shaving my beard. Ok, por ejemplo, en este caso, I was shaving my beard, estamos hablando de una acción en el presente progresivo. ¿Cómo funciona? La regla es demasiado simple. Siempre vamos a tener que usar un sujeto, en este caso va a ser the subject, ajá, plus the auxiliar, be, plus the ing, plus the complement. As simple as that. Tan simple como eso, chicos. Vamos a usar siempre esta forma, ¿sí? Que va a ser el sujeto, el auxiliar del verbo, que sería el was o el were, depende de la situación. Y el verbo ing, que sería el verbo principal, y el complemento. So, let's review another one. For example, they were taking a bath. So, for example, in this case, we're taking a bath. We're using the same rule. In this case, we're using, again, the subject plus the auxiliar be plus the ing plus the complement. And that's it. Si se dan cuenta, por ejemplo, en estos dos casos, estamos usando la misma forma y estamos hablando usando dos auxiliares distintos. Es lo único que va a cambiar. Ajá. I was shaving my beard. They were taking a bath. That's it. Así es como se usa esto. Y bueno, en el caso de la forma negativa es todavía más simple. Bueno, es lo mismo, solo se le va a agregar el not. Just let me see. Let me change this color. Okay, so I was not, right? Oh, I did something wrong. Okay, for example, in this case, not. Cuando usamos la forma negativa, esto está realmente fácil. ¿Por qué? Porque vamos a usar el not en medio de nuestro en nuestro auxiliar y nuestro verbo con ing. Ujú. Lo mismo en esta siguiente oración. They were taking a bath. Ajá. Cuando usamos la forma negativa sería they were not taking a bath. As simple as that. Y para la fórmula, que le vamos a llamar así, la fórmula para las formas negativas va a ser simplemente subject plus auxiliar be plus not plus ing plus the complement. As you can see, this is not really difficult. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. Okay, thank you. So I'm assuming this is really easy. Esto, como pueden ver, está relativamente fácil. So let's erase that. Y aquí tenemos, por ejemplo, si nos vamos a nuestras oraciones, ajá, a las que hicimos hace rato, tenemos, por ejemplo, que past habits or repeated actions in the past. Tenemos las acciones pasadas y que se repetían en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Acciones que en pasado pasaron al mismo tiempo o pasaron de manera simultánea, pero que ya no se repiten. Por ejemplo, the princess
made up her face. That's it. And put on her wing. Ok, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos dos verbos, ajá, que en este caso serían phrasal verbs. ¿Qué es un phrasal verb? Son verbos que se refieren a las cosas que son verbos compuestos, en otras palabras. Por ejemplo, en el primer caso tenemos el made up, ¿ah? Y de ahí tenemos el otro verbo que es put on. ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? Estas son acciones simultáneas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso, tenemos que la princesa maquilló su cara y puso o se colocó la peluca. Y aquí puse wing. Esto está mal. La palabra correcta es wig. Ajá. Ok, vamos a cambiar aquí esta palabra. Vamos a corregirla. Es wig. Ajá. En el caso de wig, que vendría siendo peluca. Y ya, that's it. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una acción pasada o una acción repetida, pero que ya no está pasando en este momento. ¿Sí? Now, let's go to the other one. When my sister was getting dressed, I was shaving. Y aquí estamos hablando de dos acciones simultáneas que ocurrieron en el pasado continuo, pero ocurrieron al mismo tiempo. Ahora, regresemos tantito al ejemplo anterior. Si se dan cuenta, estamos hablando de una acción después de otra. Son acciones seguidas. Por ejemplo, podemos hablar de eso. I took a shower. Then I left my house. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo que estamos viendo ahora es un ejemplo que podríamos estar mencionando como el ejemplo anterior de la princesa, ¿no? Son acciones que pasa una después de la otra. I took a shower, then I left my house. Tomé un baño, después salí de mi casa o dejé mi casa, ¿no? Son acciones que van una detrás de otra. Eso es como se usa el pasado simple. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, vamos a hablar de que esto es de past simple. As simple as that. Okay, the next one. For example, in this case, okay, it says my sister, vamos a poner she, was getting dressed I was shaving. And that's it. Por ejemplo, en este caso son acciones simultáneas en pasado. Por ejemplo, Neil, ¿qué estás haciendo ahorita? I'm Batman. Lo que sea, no tiene que ser verdad. No sé, montando un dinosaurio. Anyway. Por ejemplo, I'm riding a rocket. ok, thank you, Neil. Ok, vamos a poner aquí, Neil was riding a rocket. I was giving classes. Ok, por ejemplo, en estas dos oraciones, estamos hablando de acciones simultáneas, sin que, si se dan cuenta, Neil y John, o todos nosotros, no estamos en el mismo lugar, pero estamos haciendo acciones simultáneas. Por ejemplo, aquí dice, she was getting dressed. ¿Cuáles? Estudiando. For example, por ejemplo, Santiago dijo que estamos estudiando, y sí, ustedes están estudiando y yo estoy dando clases, ¿no? But anyway, for example, in this case, we're talking
about two actions that are happening in the same moment. Son acciones que están pasando en el mismo momento, pero no en el mismo lugar. Ajá. She was getting dressed. Por ejemplo, aquí está hablando de su hermana. Su hermana se estaba arreglando o vistiendo y él se estaba rasurando. Quizá cada uno en su cuarto, quizá uno en el baño, quizá otro en su recámara, como sea. Pero son acciones que estaban pasando al mismo momento. Así es como este es uno de los usos que le damos al pasado continuo. Acciones que pasan de manera consecutiva, pero sin que una interrumpa la otra, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que nos dio Neil, I was reading a rocket. I was giving, Neil was riding a rocket, I was giving classes. Dos cosas que pasan al mismo tiempo y ninguna se interrumpe, ¿sí? Eso es básicamente cómo se usa el, we're talking about the, oh, use. Así. Past progressive, right? Así es como se usa esto. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de dos cosas completamente distintas, ¿sí? Estamos hablando del pasado simple y el pasado progresivo. Okay, so let's talk about the other sample. Vamos a hablar del otro ejemplo. Y eso sí, pongan atención porque aquí vienen los pasados mezclados. In this case, it says, well, I was taking a shower. I slipped on the wet tiles. Ok. Vamos a analizar esta oración tantito, chicos. Díganme, ¿cuál de estas dos acciones creen que pasó primero? Taking in the shower, Ajá, ¿y después qué pasó? sleep, Ajá, slipped. Ajá. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de dos acciones, de una acción interrumpida. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en este caso, la acción más importante, vamos a tomar en consideración la que tiene el ing. En eso sí, acuérdense siempre. La acción que tiene el ing es la más importante. Ajá. Porque es la acción que estaba pasando. Y la otra acción que nos interrumpió la acción principal va a ser el pasado simple. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de dos cosas distintas. Let me see another sample. I was kissing with my girl. What? Okay, so for example, I was kissing with my girlfriend. I'm dyslexic too. Okay, I was kissing with my girlfriend when her brother arrived. Bus on two events. Ok, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una acción que fue interrumpida por otra. I was kissing with my girlfriend. Me estaba besando con mi novia. When her brother arrived. Cuando su hermano llegó. Esos son datos duros pero ciertos. Y aquí vamos a ver dos cosas otra vez. Por ejemplo, si se dan cuenta, la acción más importante o la que fue interrumpida siempre va a ir con el ing. La otra acción, que no es tan importante, pero fue la que causó que se interrumpiera la otra acción, va a ser en pasado simple. Y tenemos un conector. Ajá.
En este caso, nuestro conector va a ser la forma de tiempo o la expresión con WH, when o while. Ajá. Y hay cientos de estas, pero estas dos, y esto es un dato de vital importancia, que por ejemplo, cuando tengamos el while o el when, nos va a indicar que dos acciones se van a interrumpir, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en este caso, nuestra regla para, ¿cómo podemos poner esto? Sí. Interrupt actions. Por ejemplo, en el caso de nuestras acciones interrumpidas, vamos a tener que usar primeramente el simple, el past progressive, and then we have to use a particular word, which could be, for example, in this case, when, while, later, after that, etc. Por ejemplo, en estos casos podemos usar cualquiera de estas formas y tendríamos que usar nuestra siguiente forma de oración, que sería el past simple. Right? As simple as that. Como pueden ver, tenemos primero una acción en pasado progresivo, esas acciones que nos dicen qué pasó, y al final tenemos el pasado simple. Y nos da como resultado esas oraciones. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Are you sure? ¿Seguros, chicos? Ay, sure.